¿Cuántas veces hablaste de más y luego te arrepentiste? Palabras dichas en la ira que dañaron una relación, secretos revelados demasiado pronto que te dejaron vulnerable, discusiones en las que gritaste pero nadie realmente te escuchó. Nos pasa a todos. Creemos que hablar nos hace fuertes, cuando en realidad muchas veces nos debilita. El silencio, en cambio, es un poder oculto. Es la llave que te da respeto, claridad y control sobre ti mismo y sobre los demás. Hoy quiero mostrarte cómo el silencio, usado con sabiduría estoica, puede darte más poder que 1000 palabras. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita, porque lo que escucharás hoy puede cambiar tu manera de ver el poder del silencio. Y no querrás perderte las próximas enseñanzas estoicas que compartiré contigo. 1. Introducción. El misterio del silencio. ¿Alguna vez sentiste que hablabas y hablabas, pero nadie realmente te escuchaba? Es frustrante. Crees que tus palabras están cargadas de razón, de emoción, de verdad, y sin embargo rebotan contra un muro de indiferencia. Entonces te quedas vacío, con la sensación de que gastar tu voz no cambia nada. Esa es la herida que pocos reconocen. Vivimos en un mundo que premia al que grita más fuerte, pero ignora al que tiene más sabiduría. Aquí está la verdad que duele. Hablar demasiado te hace débil, te expone, te desgasta, te roba energía. Y lo peor, cuanto más explicas, más pierdes autoridad. ¿No te ha pasado que, en una discusión, mientras intentas justificarte una y otra vez, el otro se hace más fuerte en su silencio? Esa escena muestra un secreto que los estoicos ya conocían. El silencio inquieta, desarma, da poder. No se trata de callar para siempre ni de vivir reprimido. Se trata de comprender que el silencio no es vacío. Es estrategia, es dominio propio, es fuerza invisible. Es como un mar en calma. Por fuera parece quieto, pero en el fondo guarda una profundidad que nadie puede medir. Hoy quiero llevarte por un camino donde descubrirás que el silencio puede ser tu mejor aliado, y entenderás que cada palabra que decides no pronunciar es en realidad un arma que guardas a tu favor. Esa es la llave que te abrirá respeto, claridad y poder interior. Y aquí empieza nuestro viaje. 2. El ruido interior y exterior. Vivimos en un mundo lleno de ruido. No solo el ruido de la calle, del tráfico, de la televisión o del celular que nunca deja de sonar. Ese es el ruido fácil de identificar. El verdadero enemigo, el que nos roba la paz, es el ruido que llevamos dentro. ¿Lo has sentido? Esa voz que no se calla ni de noche ni de día. Esa corriente de pensamientos que no te deja descansar. ¿Y si me equivoco? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Por qué dije eso ayer? ¿Y si mañana todo sale mal? Es como tener un juez dentro de la cabeza que nunca descansa, que siempre te acusa, que siempre te exige más. El ruido exterior ya es cansado, pero el interior, ese es devastador. Es como una gota de agua cayendo sin parar sobre tu mente, hasta perforarla. Muchos no lo confiesan, pero viven agotados no por lo que hacen, sino por lo que piensan. Duermen 8 horas y despiertan cansados porque durante toda la noche lucharon con sus pensamientos. Aquí está la herida. El ruido te esclaviza, te hace reaccionar en lugar de responder, te empuja a hablar sin pensar, a justificarte, a discutir para demostrar algo que ni tú tienes claro. Y al final del día te das cuenta de que fuiste marioneta de un ruido que no pudiste controlar. La solución que los estoicos descubrieron es simple y poderosa: buscar el silencio. No hablo solo de un silencio externo, sino de uno interior. Marco Aurelio escribía que incluso en medio de la batalla, uno puede encontrar calma si aprende a dirigir la mente.
El silencio no significa ausencia de pensamientos, sino dominio sobre ellos. Significa que tú decides qué voz escuchar y a cuál callar. Haz la prueba. Apaga el celular por un momento, siéntate sin música, sin distracciones y observa tu mente. Al principio te parecerá insoportable, como un cuarto oscuro lleno de ruidos desconocidos, pero si perseveras, notarás algo. El silencio comienza a crecer. Tu respiración se vuelve más profunda, tu corazón se calma, tu mente se ordena. Y allí, en esa calma, encuentras poder, porque quien domina el ruido interior, domina el exterior. El silencio es el espacio donde se forja la claridad, donde se recupera la fuerza y donde las palabras, cuando llegan, tienen verdadero peso. 3. Ejemplo cotidiano, la discusión. Imagina esta escena. Estás en la mesa con tu familia o en una reunión de trabajo. Una pequeña diferencia de opinión se enciende y de repente todos empiezan a levantar la voz. Cada quien quiere tener la última palabra. Cada quien quiere demostrar que tiene la razón. El ambiente se calienta, las palabras se clavan como flechas y el silencio desaparece. En medio de esa tormenta, ¿qué solemos hacer? Nos dejamos arrastrar. Gritamos un poco más fuerte. Repetimos lo mismo una y otra vez. Buscamos vencer al otro como si fuese una batalla. Y cuando termina la discusión, ¿qué sentimos? Cansancio, frustración, arrepentimiento. Porque aunque hayas ganado la pelea verbal, muchas veces pierdes lo que más importa: la paz, la armonía, el respeto. Aquí está la herida que duele. En esas discusiones casi nunca importa quién tiene la razón. Lo que importa es quién sabe guardar la calma. El que habla sin parar pierde, en fuerza. El que guarda silencio, observa y espera, ese se convierte en el centro de todo. ¿Nunca notaste cómo, en una discusión, el que calla desarma a los demás? El silencio, en ese instante, se convierte en una especie de autoridad invisible. Piensa en alguien que admiras. ¿Es de los que siempre gritan y se justifican? ¿O es de los que hablan poco, pero cuando abren la boca, todos escuchan? El silencio hace eso. Multiplica el valor de tus palabras, porque no salen de la reacción, sino de la reflexión. La solución estoica es clara. No necesitas ganar cada discusión, necesitas ganarte a ti mismo en medio de ella. El silencio no significa que aceptas injusticias o que no tienes argumentos. Significa que eliges cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no vale la pena. Un estoico no se desgasta en palabras vacías. Un estoico observa, comprende y cuando habla, lo hace con fuerza y claridad. El silencio en medio de una discusión es como un escudo. Te protege de decir algo de lo que después te arrepentirás y al mismo tiempo te da la fuerza de controlar la situación sin levantar la voz. Así, lo que parece debilidad es, en realidad, poder en su forma más pura. Si este mensaje ya te está dando claridad, apóyame con tu me gusta y suscríbete ahora. Este canal es para ti, que buscas fuerza, paz y sabiduría en medio del ruido del mundo. Y 4. El silencio como espejo. Después de una discusión, muchas personas sienten vergüenza por lo que dijeron. ¿Sabes por qué? Porque la palabra precipitada tapa la verdad, mientras que el silencio la revela. Cuando eliges callar y mirar, haces algo poderoso. Colocas un espejo frente al otro y también frente a ti. Imagina que alguien te acusa con sarcasmo. Siempre llegas tarde, nunca cumples. Si respondes de inmediato, te enredas en justificarte y la escena se vuelve una guerra de egos. Pero si guardas silencio 3 segundos, respiras y miras a los ojos, ocurre algo incómodo y valioso. La persona escucha su propia frase en el eco del silencio. Muchos bajan el tono, otros se contradicen. El silencio los deja a solas con su conciencia.
Aquí duele. A veces hablamos para no escucharnos. Usamos palabras como maquillaje para tapar inseguridades, miedos, celos. Por eso el silencio molesta, desnuda lo que realmente está pasando. Y eso mismo te sirve a ti. Cuando callas, percibes detalles que antes te perdías. La prisa del otro, la herida detrás de su enojo, la mentira en su sonrisa. El silencio afina tu mirada, te convierte en lector del alma ajena y de la tuya. Solución estoica práctica. 1. Micropausa. Antes de responder, cuenta 3 respiraciones por la nariz. 2. Pregunta espejo. En lugar de defenderte, devuelve una pregunta corta. ¿Qué esperabas de mí hoy? Dejas que el otro se escuche. 3. Resumen sereno. Si decides hablar, usa pocas palabras y un hecho concreto. Entiendo que te frustró mi retraso. Llegué 12 minutos tarde. Lo corregiré. Quien domina el silencio, domina el marco de la conversación. No impone con gritos, guía con presencia. Y cuando por fin habla, su voz pesa. 5. El silencio que evita la culpa. ¿Cuántas veces dijiste algo en un momento de rabia y después sentiste ese nudo en el estómago que te acompaña todo el día? Palabras que salieron como flechas y que ya no pudiste recoger. Tal vez lastimaste a alguien que amas, quizá humillaste a un amigo o incluso perdiste una oportunidad de trabajo por no saber callar. Esa es la herida. Una frase puede tardar 2 segundos en salir de tu boca, pero años en ser perdonada. Cuando estamos dominados por la ira o por la ansiedad, la lengua se convierte en un arma traicionera. Queremos defendernos y en vez de defendernos, nos destruimos. Queremos tener la razón y en ese intento herimos con frases que ni siquiera representan lo que sentimos en el fondo. ¿Te reconoces en esto? Todos lo hemos hecho. Y lo peor no es solo el daño causado al otro, sino la culpa que nos consume después. Esa sensación de ¿por qué no me quedé callado? El silencio aquí se convierte en un guardián. Es como un muro invisible entre tu impulso y tu acción. Cuando callas un segundo más, te das tiempo para pensar, para observar, para enfriar la emoción que quema. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no parecerse al agresor. Y en esos segundos de silencio, eliges no rebajarte al nivel de la ofensa, no convertirte en esclavo de tu cólera. Ejemplo práctico. Estás en una discusión con tu pareja y ella te dice algo hiriente. Tu primera reacción sería devolver la misma moneda, pero si cierras la boca, respiras y esperas, quizá descubras que lo que necesita no es tu furia, sino tu calma. Esa pausa puede salvar una relación. Ese silencio, aunque parezca pequeño, evita una tormenta. La solución estoica es simple pero poderosa. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es necesario, verdadero y útil. Si no cumple esas 3 condiciones, guarda silencio, porque callar en el momento correcto no es debilidad, es sabiduría. El silencio, cuando evita que tu lengua te traicione, no solo protege a los demás, también te protege a ti de cargar con culpas que después se clavan como cadenas en tu mente. Y así, cada palabra no dicha en la ira se transforma en libertad interior. Y 6. El silencio en la estrategia. Los grandes generales de la historia sabían que no podían revelar todos sus planes antes de tiempo. Aníbal, Alejandro, César, cada uno entendía que la victoria no solo dependía de las armas, sino de la estrategia del silencio. Quien mostraba demasiado sus movimientos quedaba vulnerable. Quien sabía callar mantenía el control. En tu vida pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hablaste de tus sueños, de tus proyectos, de lo que ibas a lograr y al final no pudiste cumplirlo? Esa decepción duele doble. No solo porque fallaste, sino porque otros lo supieron y lo usaron para juzgarte o criticarte. Es como abrir las cartas de tu juego antes de que la partida termine. Esa es la herida.
Al hablar demasiado de lo que aún no está construido, entregas poder a los demás. Les das la oportunidad de sabotearte, de desmotivarte o de señalarte cuando tropiezas. Los estoicos nos enseñan que el silencio también es parte de la estrategia de vida. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en secreto para sí mismo, no para la aprobación de la multitud, porque entendía que lo más poderoso es la acción silenciosa, hablar menos de tus planes y mostrar más con tus hechos. Ejemplo cotidiano: imagina que decides cambiar tu vida, empezar a entrenar, comer mejor, ahorrar dinero. Lo fácil es anunciarlo en voz alta. Esta vez sí lo lograré, esta vez sí cambiaré. Pero ¿qué ocurre? Muchos no lo entienden, algunos se ríen, otros esperan que fracases. Eso te añade peso innecesario, pero si guardas silencio y actúas, nadie podrá detener el proceso. Y cuando los resultados aparezcan, no necesitarás explicaciones, hablarán por ti. El silencio estratégico no es miedo, es protección. Es como sembrar una semilla bajo la tierra. Nadie la ve, pero crece. Si la desentierras para mostrarla demasiado pronto, la matas. Tus proyectos, tus metas y tus batallas internas necesitan ese mismo silencio, fértil para desarrollarse. La solución estoica es clara. Confía más en el poder de tu acción que en la fuerza de tus palabras. Haz lo que tienes que hacer en silencio, y cuando llegue el momento, tu vida misma será el discurso más convincente que hayas pronunciado jamás. 7. El silencio en la ofensa. Pocas cosas hieren tanto como una ofensa directa, una palabra malintencionada, una burla en público, una acusación injusta. En ese instante, la sangre te hierve, el corazón late más rápido y tu mente te grita: responde, defiéndete, no te quedes callado. Lo comprendo, porque todos lo hemos sentido. La herida que deja la ofensa es profunda. Toca tu orgullo, tu dignidad, tu valor como persona. Y por eso duele tanto. Pero aquí está la trampa. Si reaccionas de inmediato, si respondes con la misma moneda, entras en el juego del agresor. Te conviertes en su reflejo, en su cómplice. El que te ofende no siempre busca la verdad. Muchas veces solo quiere tu reacción, tu pérdida de control, tu descenso a su nivel. Y cuando lo logra, él gana y tú pierdes. ¿Recuerdas alguna vez en la que contestaste a un insulto y después quedaste con un vacío en el pecho, con la sensación de que nada cambió y al contrario, todo empeoró? Ese es el veneno de la ofensa. No solo hiere en el momento, sino que te roba la calma durante horas, incluso días. El silencio, aquí, es un arma invisible. Cuando eliges no responder a la ofensa, no es porque seas débil, ni porque aceptes la injusticia. Es porque eres más fuerte que la provocación. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Al callar, no entregas tu paz al agresor. Lo dejas hablar con el vacío y el vacío siempre devuelve más peso que cualquier palabra. Ejemplo real: imagina que un compañero de trabajo te ridiculiza frente a otros. Espera que le respondas con enojo, que pierdas el control, que la oficina se convierta en un espectáculo. Pero si tú callas, si lo miras con serenidad y no entras en su juego, pronto queda expuesto. Los demás ven su desesperación, su falta de equilibrio. Y tú, en silencio, ganas el respeto que él pierde con su ruido. La solución estoica es esta: recuerda que tu valor no depende de la opinión del otro, sino de tu propio dominio interior. Nadie puede ofenderte de verdad si no le entregas el poder de hacerlo. El silencio te da ese poder de resistencia, esa superioridad invisible. Y al final, quien calla con sabiduría no solo vence al ofensor, sino que se vence a sí mismo.
Si este mensaje ya te está dando claridad, apóyame con tu me gusta y suscríbete ahora. Este canal es para ti, que buscas fuerza, paz y sabiduría en medio del ruido del mundo. 8. El silencio como entrenamiento. Muchos creen que el silencio es algo pasivo, como si fuera simplemente no hablar. Pero no, el silencio verdadero es un ejercicio, un músculo que se entrena. Y como todo entrenamiento, al inicio duele. ¿Recuerdas la primera vez que intentaste hacer ejercicio físico después de años de inactividad? Te dolían músculos que ni sabías que existían. Con el silencio ocurre igual. Cuando decides practicarlo, tu mente se revela, quiere gritar, quiere llenar cada espacio vacío con palabras o pensamientos. Aquí está la herida. No soportamos estar a solas con nosotros mismos. Encendemos la televisión para no escuchar lo que sentimos. Nos refugiamos en conversaciones inútiles para no enfrentarnos a lo que pensamos. Buscamos ruido externo para tapar el ruido interno. Pero ese escape nos debilita, porque siempre dependemos de algo afuera para huir de lo que tenemos dentro. El silencio es un gimnasio del alma. Cada vez que eliges callar, aunque sientas la incomodidad, fortaleces tu autocontrol. Cada segundo de pausa es como una repetición más en tu entrenamiento interno, y poco a poco, tu capacidad de dominarte crece. Ejemplo práctico. Haz el ejercicio estoico de pasar un día respondiendo menos y observando más. En el trabajo, cuando todos hablan, tú escucha. En casa, cuando alguien se queja, guarda silencio antes de aconsejar. Notarás algo sorprendente. Mientras los demás se desgastan, con simples palabras, tú descubres patrones, entiendes intenciones ocultas, percibes emociones que antes pasaban desapercibidas. El silencio educa tus ojos y tus oídos, te convierte en un lector más profundo de la vida. Sí, al principio será incómodo. Sentirás el impulso de hablar, de interrumpir, de llenar el espacio. Pero recuerda lo que decía Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada palabra innecesaria es tiempo perdido, energía derramada. Cada silencio elegido es poder acumulado. La solución estoica es clara. Trata el silencio como una disciplina diaria. Así como entrenas el cuerpo con constancia, entrena tu lengua y tu mente con pausas, con observación, con calma. Porque el silencio no llega de golpe, se conquista como se conquistan los grandes logros. Paso a paso, con paciencia, con práctica. Y cuando lo conviertas en hábito, notarás algo extraordinario. En un mundo donde todos hablan sin parar, tu silencio se volverá tan raro que se transformará en tu mayor fuerza. 9. El silencio que genera respeto. Hay algo que todos hemos visto pero pocos entienden. Las personas que hablan menos suelen ser las más escuchadas. ¿Por qué? Porque el silencio, bien usado, genera respeto. Y aquí está la herida. Muchos de nosotros creemos que para ser valorados debemos hablar más, explicar más, llenar cada espacio con palabras. Pero cuanto más hablamos sin necesidad, más se diluye nuestro valor. Piensa en esto. En una reunión de trabajo, hay alguien que siempre interrumpe, que opina sobre todo, que no deja que los demás terminen una frase. ¿Qué ocurre? Al principio puede parecer seguro de sí mismo, pero con el tiempo pierde credibilidad. Sus palabras se vuelven ruido. En cambio, aquel que escucha, observa y espera el momento adecuado, cuando finalmente abre la boca, todos se callan para escuchar, porque su silencio anterior le dio peso a cada palabra. Esto también sucede en la familia. ¿No has notado cómo los abuelos, que hablan poco y miran mucho, muchas veces transmiten más autoridad que los jóvenes que discuten todo el tiempo? El respeto no se impone con gritos, se conquista con presencia, con calma, con la serenidad que brota del silencio.
El estoico entiende que no necesita demostrar quién es en cada frase. Marco Aurelio era emperador del imperio más poderoso de la tierra, y aún así pasaba horas en silencio escribiendo para sí mismo. Sabía que la verdadera autoridad no nace del ruido, sino del dominio interior. Ejemplo cotidiano. Imagina que alguien en tu entorno siempre te provoca, siempre busca discutir. Tú podrías defenderte palabra tras palabra, pero si en vez de eso guardas silencio, sonríes con calma y respondes solo cuando es necesario, poco a poco esa persona deja de verte como un blanco fácil. Empieza a respetarte, aunque no lo diga. El silencio lo obliga a verte con otros ojos. La solución estoica es esta. No busques respeto en el exceso de palabras. Búscalo en la coherencia de tu vida, en la calma de tu actitud y en el silencio que convierte tus frases en algo raro, valioso, poderoso. Porque en un mundo donde todos hablan sin parar, el que sabe callar se vuelve un faro de respeto. El silencio entonces no solo te da paz, te da dignidad, te da autoridad, y hace que los demás entiendan que tus palabras no son baratas, sino tesoros que se escuchan con atención. 10. El silencio y la introspección. El mundo exterior siempre exige, trabaja más, produce más, responde más rápido, opina sobre todo. Pero, ¿qué ocurre con tu mundo interior? Allí, en ese espacio al que casi nunca entras, es donde se esconde la raíz de tu fuerza o de tu debilidad. El silencio, cuando lo buscas de verdad, te abre esa puerta hacia adentro. Aquí está la herida. Muchos viven toda la vida sin conocerse. Saben el precio de una casa, de un auto, de un reloj, pero no saben el precio de su paz. Pueden describir las noticias del mundo, pero no entienden sus propias emociones. Corren de un lado a otro, llenos de ruido, sin detenerse jamás a preguntarse, ¿qué siento? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me hace daño? Y ese vacío interior, tarde o temprano, pasa la factura en forma de ansiedad, de cansancio, de decisiones equivocadas. El silencio no es solo ausencia de palabras, es una invitación a mirarte al espejo de tu propia alma. Marco Aurelio lo practicaba cada noche. Escribía en silencio sus reflexiones, revisaba sus acciones, se preguntaba si había sido fiel a sus principios. Ese ejercicio de introspección lo hacía más fuerte como hombre y como emperador, porque quien se entiende a sí mismo ya no necesita tanto la aprobación de los demás. Ejemplo cotidiano. Después de un día agotador, en lugar de encender la televisión o mirar el celular, siéntate 10 minutos en silencio. Respira, escucha tu mente. Puede que al principio sientas incomodidad, que tus pensamientos corran como caballos desbocados. Pero si perseveras, poco a poco se ordenan. Empiezas a notar cosas. Hoy me enojé porque tengo miedo de perder. Hoy hablé demasiado porque quería impresionar. Hoy me callé lo necesario y gané respeto. Esa mirada sincera hacia adentro es la semilla de la transformación. La solución estoica es clara. El silencio te da la oportunidad de ser tu propio juez antes de que la vida te juzgue con consecuencias más duras. Al practicar la introspección, corriges tus errores a tiempo, reconoces tus victorias y alineas tu vida con tus valores. Porque, al final, quien no se conoce es como un barco sin timón. Puede tener velas enormes y un mar abierto, pero siempre estará perdido. El silencio, en cambio, te devuelve el control del timón, te recuerda quién eres y hacia dónde quieres navegar. 11. El silencio que sana. No todas las heridas se curan con palabras. A veces, cuanto más hablamos, más abrimos la herida. Seguro lo has vivido. Una persona querida pasa por un dolor profundo y tú, con la mejor intención, llenas el aire de frases como «tranquilo, todo estará bien» o «ya pasará».
Y sin embargo, esas palabras no llegan al corazón, suenan vacías. ¿Por qué? Porque en el dolor más grande, lo que más sana no es lo que se dice, sino lo que se siente en silencio. Aquí está la herida. Creemos que todo se arregla hablando, explicando, aconsejando, pero el alma que sufre no siempre necesita respuestas. Necesita presencia. ¿Nunca estuviste en un funeral o en un hospital y descubriste que el abrazo silencioso decía mucho más que 1000 discursos? Ese es el poder sanador del silencio, comunicar amor, compañía y respeto sin necesidad de palabras. Los estoicos entendían que la vida está llena de pérdidas inevitables, muerte, enfermedad, traiciones. No buscaban negarlas, sino enfrentarlas con dignidad, y sabían que en esos momentos el silencio era un bálsamo. Séneca escribía que, cuando el dolor es inmenso, las palabras sobran. Lo que el corazón necesita es calma, quietud, alguien que esté allí, aunque no pronuncie nada. Ejemplo real. Imagina que tu hijo regresa de la escuela llorando porque se sintió humillado. Lo primero que harías sería hablar, dar consejos, preguntar detalles. Pero muchas veces lo que necesita es simplemente que lo abraces, que te sientes a su lado, que le transmitas en silencio: estoy contigo, no estás solo. Ese silencio, cargado de amor, sana más que cualquier discurso. La solución estoica es esta. Aprende a usar el silencio no solo como defensa o estrategia, sino como medicina. Callar para escuchar al otro, callar para acompañar, callar para dar espacio a que la herida respire. El silencio, en su forma más pura, es empatía, y al practicarlo, descubres algo profundo. No siempre necesitas respuestas para aliviar el dolor de alguien. A veces basta con tu presencia, tu mirada y tu silencio, porque el silencio auténtico no es vacío, es ternura invisible que abraza y cura. Si este mensaje ya te está dando claridad, apóyame con tu me gusta y suscríbete ahora. Este canal es para ti, que buscas fuerza, paz y sabiduría en medio del ruido del mundo. 12. El silencio y la paciencia. Si hay algo que nos duele a todos, es la espera. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, cambios visibles ya. Y cuando no llegan, nos frustramos, nos llenamos de ansiedad, sentimos que la vida se nos escapa entre las manos. Aquí está la herida. Vivimos en una sociedad que glorifica la prisa y nos olvidamos de que lo más valioso, la salud, la confianza, el amor verdadero, la paz interior, siempre necesita tiempo. El silencio es maestro de paciencia. Cuando aprendes a guardar silencio, aprendes también a esperar. Porque el que calla no se desespera por llenar el vacío con ruido, sino que acepta que cada proceso tiene su ritmo. ¿Nunca notaste que un agricultor no grita a la semilla para que brote más rápido? Sabe que necesita agua, tierra, sol y tiempo. Lo mismo ocurre contigo. Gritar a la vida no acelera nada, pero el silencio te entrena para esperar con serenidad. Séneca decía: nada a la fuerza, madura antes de su tiempo. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? ¿Cuántas veces arruinaste algo por no saber esperar? Una relación que forzaste, un negocio en el que te apresuraste, una decisión que tomaste sin darle espacio al silencio de la reflexión. El resultado siempre es el mismo: dolor, arrepentimiento, pérdida. Ejemplo cotidiano. Estás buscando trabajo y la ansiedad te consume. Envías un currículo y al no recibir respuesta en 2 días, empiezas a pensar que no sirves, que nunca lo lograrás. Esa voz interior, ese ruido, te desespera. Pero si eliges el silencio, si esperas con calma, manteniendo la acción sin la desesperación, te das cuenta de que las cosas necesitan tiempo para madurar. El silencio te da el temple para soportar la espera sin derrumbarte. La solución estoica es clara.
Usa el silencio como entrenamiento de paciencia. Cada vez que quieras responder impulsivamente, calla un poco más. Cada vez que quieras resultados inmediatos, guarda silencio interior y confía en el proceso, porque la paciencia no es pasividad, es fortaleza, es la capacidad de sostenerte en calma mientras lo que sembraste empieza a dar frutos. El silencio no acelera el tiempo, pero te enseña a atravesarlo sin desesperarte, y esa es la diferencia entre los que se desgastan en la espera y los que la transforman en poder. El que aprende a callar, aprende a esperar, y el que aprende a esperar, gana todo lo que de verdad importa. 13. El silencio como poder invisible. Hay fuerzas que todos reconocen, la riqueza, la fama, el poder político, la fuerza física, pero existe un poder silencioso, casi invisible, que muy pocos saben cultivar. Ese poder no necesita aplausos ni títulos, y sin embargo transforma la vida de quien lo posee, el silencio. Aquí está la herida. Muchos creen que el poder está en hablar más fuerte, en imponerse, en demostrar, pero cuanto más lo intentan, más se desgastan. Hablar sin parar los hace predecibles, vulnerables, cansados. ¿Te ha pasado sentirte agotado después de justificarte demasiado o de explicar más de lo necesario? Esa es la prueba de que entregaste tu energía en vano. El ruido cansa, el silencio acumula. El silencio es como un río subterráneo, no se ve en la superficie, pero sostiene la vida de todo lo que hay arriba. Es un poder invisible porque no necesita mostrarse para existir. Quien sabe callar en el momento justo, no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su calma impone respeto, su presencia genera autoridad, su serenidad transmite fuerza. Ejemplo cotidiano. Imagina una reunión llena de tensiones. Todos discuten, todos hablan a la vez. Hay una persona que permanece en silencio, observando, no interviene de inmediato, no compite por ser escuchado. Espera. Y cuando finalmente dice unas pocas palabras, el ambiente cambia. Todos se callan, porque intuyen que quien calló tanto tiempo no lo hizo. Por miedo, sino por poder. Ese es el impacto del silencio invisible, transforma sin imponerse. Los estoicos sabían que este poder es el más difícil de conquistar porque requiere dominio propio. Séneca lo resumía bien. El hombre más poderoso es aquel que se domina a sí mismo, y dominarse a sí mismo empieza en la lengua y en la mente. La solución estoica es clara. Entiende que tu valor no está en lo que muestras, sino en lo que controlas. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que guardas silencio, en lugar de desgastarte con palabras vacías, te haces más fuerte por dentro. Y aunque nadie lo vea de inmediato, tu poder crece en silencio, invisible, pero imparable. Porque al final, el verdadero poder no necesita gritar. El verdadero poder camina en silencio, pero cuando decide hablar, nadie lo puede ignorar. 14. El silencio y la libertad. Hay una prisión que casi nadie ve, pero en la que millones viven atrapados. La necesidad de hablar para ser aceptados, de opinar para no quedar fuera, de justificar cada decisión para no ser juzgados. Esa es la herida. Cuando no sabes callar, te conviertes en esclavo de la opinión ajena. Hablas para agradar, para defenderte, para impresionar. Y al final te olvidas de ti mismo. El silencio, en cambio, es un acto de libertad. Cuando eliges callar, recuperas el derecho de no explicar todo, de no complacer a todos, de no vivir en función de lo que esperan de ti. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? No hablar cuando el mundo te exige una respuesta inmediata es una rebelión pacífica contra las cadenas invisibles del juicio de los demás. Los estoicos entendían bien esta verdad. Epicteto, que había sido esclavo, enseñaba que la verdadera libertad no depende de tus cadenas externas,
sino de tu capacidad de dominarte por dentro. Y en ese dominio, el silencio es esencial, porque cada palabra que decides no pronunciar por miedo a ser juzgado es una cadena que rompes. Ejemplo cotidiano. Imagina que alguien te presiona para explicar por qué aún no lograste tal meta, por qué no vives como otros esperan. Tu impulso es justificarte, dar 1000 razones. Pero si guardas silencio, sonríes con calma y sigues tu camino, demuestras que tu vida no está al servicio de la opinión de nadie. Ese silencio es un grito de libertad. Aquí está la conexión con tu propia vida. ¿Cuántas veces hablaste solo para que no te criticaran? ¿Cuántas veces opinaste sobre algo que ni te interesaba, solo para no quedar mal? Esa es la cárcel invisible. Y cuanto más lo haces, más cadenas agregas. La solución estoica es clara. Habla solo cuando tus palabras sean necesarias y fieles a tus principios. Lo demás, entrégaselo al silencio. Porque el silencio te protege de la esclavitud de agradar a todos. Te recuerda que no necesitas demostrar nada para valer. El silencio, entonces, no es vacío, es independencia. Es caminar sin la carga del juicio ajeno. Es decidir que tu paz vale más que la aprobación de otros. Y cuando logras vivir así, cuando aprendes a callar lo innecesario, descubres que eres más libre que nunca. 15. Conclusión. Tu nueva arma. Llegamos al final de este viaje, y quiero que lo pienses con claridad. ¿Cuántas veces en tu vida perdiste una relación, una oportunidad o tu propia paz por no saber callar? ¿Cuántas noches te fuiste a dormir arrepentido de algo que dijiste en un arrebato, deseando poder retroceder el tiempo para no pronunciar esas palabras? Esa es la herida que todos cargamos. Hablamos demasiado cuando deberíamos guardar silencio, y callamos cuando deberíamos hablar con verdad. El silencio no es cobardía, no es vacío, no es indiferencia. El silencio es tu nueva arma, es el espacio donde tu mente se aclara, donde tu fuerza interior se reconstruye, donde tus palabras futuras se vuelven más valiosas. El silencio no te quita poder, te lo multiplica, porque quien se domina a sí mismo en el momento de hablar, domina mucho más que su lengua, domina su destino. Los estoicos lo entendieron desde hace siglos. Marco Aurelio, el bis-century, hombre más poderoso de su tiempo, buscaba el silencio de la escritura y la reflexión antes de hablar o actuar. Epicteto, que había sido esclavo, encontró en el silencio su libertad más profunda. Y Séneca repetía que el tiempo que desperdiciamos en palabras vacías es vida que jamás regresa. Ejemplo práctico para ti. A partir de hoy, haz la prueba de usar el silencio como arma 3 veces al día. Una, en una discusión. Guarda silencio antes de responder. Otra, en tu mente. Apaga el ruido interior y escucha tu respiración unos minutos. Y otra, en tu vida cotidiana. Calla sobre tus planes y deja que tus actos hablen por ti. Verás cómo en poco tiempo tu entorno cambia, cómo los demás empiezan a escucharte más, cuando hablas menos, porque el silencio bien usado te dará más poder que 1000 palabras. Y ese poder no es para humillar ni para aplastar, es para vivir con dignidad, con respeto y con libertad. Así que recuerda, la próxima vez que sientas el impulso de hablar de más, de justificarte, de discutir, mírate por dentro y dile a tu mente: hoy elijo el silencio, hoy elijo mi poder. Ese será el inicio de tu nueva vida, más fuerte, más sabia, más estoica. Piensa en esto. Las veces que hablaste de más, perdiste fuerza. Las veces que callaste a tiempo, ganaste respeto. El ruido te desgasta, el silencio te fortalece. No se trata de reprimirte, sino de elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio sea tu escudo.
porque el silencio no es vacío, es poder en reposo. Practícalo desde hoy y descubrirás que no necesitas 1000 palabras para transformar tu vida, solo la calma y la fuerza que nacen del silencio. Recuerda, el silencio es más fuerte que 1000 palabras. Practícalo desde hoy y sentirás el cambio. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video para que más personas descubran este secreto estoico.